Bien, supongamos que x igual a x1, x2 hasta xn es un vector aleatorio n-dimensional. Vamos a decir que x es un vector aleatorio discreto si existe un conjunto C contenido dentro de Rn, finito o numerable, de tal manera que la probabilidad de que x1, x2 hasta xn pertenezca al conjunto C es igual a 1. La familia de probabilidades, probabilidad de que x1, x2 hasta xn sea igual a un k sub 1, k sub 2 hasta k sub n, con k sub 1, k sub 2 hasta k sub n en C, se llama función de distribución del vector aleatorio x. Es claro que si x igual a x1, x2 hasta x sub n es un vector aleatorio n-dimensional discreto, entonces todas y cada una de las variables x sub i van a resultar ser variables aleatorias discretas. Entonces tenemos un corolario que se deduce de manera inmediata de los resultados anteriores, que afirman que si x sub 1, x sub 2 hasta x sub n son variables aleatorias reales discretas, o equivalentemente si el vector x cuyas componentes son x1, x2 hasta x sub n es un vector aleatorio n-dimensional discreto, entonces las variables x1, x2 hasta x sub n van a resultar independientes si y solamente si la probabilidad de que x sub 1 sea igual a x sub 1, x sub 2 igual a x sub 2, hasta x sub n igual a x sub n es igual al producto j variando de 1 hasta n de la probabilidad de que x sub j sea igual a x sub j. Y eso válido para todo x sub j que pertenezca a R, con j variando de 1, 2 hasta n. Observe que estamos diciendo que para todo x sub j en R, si el x sub j no pertenece al rango de alguna de las variables, pues evidentemente tanto la probabilidad de la izquierda como la probabilidad que aparece a la derecha de la anterior ecuación van a ser iguales a 0. Consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos dos variables aleatorias x y y. X toma los valores menos 1, 0, 1 y y toma los valores 0, 1. Y que la probabilidad conjunta de x y y está dada por la tabla que aparece en la gráfica. Entonces vamos a ver si las variables aleatorias son independientes o no lo son. Para hacerlo, entonces comenzamos mirando a qué es igual la distribución de la variable aleatoria x y a qué es igual la distribución de la variable aleatoria y. Entonces x sabemos que está tomando los valores menos 1, 0 y 1. La probabilidad de que x tome el valor menos 1 pues va a ser igual a la probabilidad de que x tome el valor menos 1 y y tome el valor 0 más la probabilidad de que x tome el valor menos 1 y y tome el valor 1. Es decir, la suma de las componentes de la primera fila, lo cual nos estaría dando 2 octavos. La probabilidad de que tome el valor 0, entonces va a ser la suma de las componentes de la segunda fila, es decir, 2 cuartos, es decir, 1 medio. Y la probabilidad de que tome el valor 1 va a ser entonces 1 octavo más 1 octavo, lo cual nos está dando 2 octavos. La distribución de la variable aleatoria y es igual, entonces veamos a ver a qué. Entonces la variable y está tomando los valores 0 y 1. Y observamos que la probabilidad de que y tome el valor 0 pues va a ser igual a la suma de las componentes de la primera columna, que entonces nos estaría dando 1 octavo más 1 cuarto más 1 octavo, lo cual daría 2 octavos más 1 cuarto, es decir, 1 medio. Y la probabilidad de que tome el valor 1 también va a dar 1 medio. Podemos verificar que la probabilidad de que x sea igual a x y y sea igual a y es igual a la probabilidad de que x es igual a x por la probabilidad de que y sea igual a y para todo x y para todo y. Todo x y y. Entonces, es fácil hacerlo. Por ejemplo, la probabilidad de que x sea igual a menos 1 y y sea igual a 0, de acuerdo a la tabla, es 1 octavo. Y corresponde precisamente a la probabilidad de que x sea igual a menos 1 y por la probabilidad de que y sea igual a 0. Y así sucesivamente. El segundo ejemplo que vamos a considerar
es dos variables aleatorias x y y, donde el x está tomando los valores menos 1 y 1, y está tomando los valores 0 y 1. Y la probabilidad de que x tome el valor menos 1 y y el valor 0 es un cuarto. La probabilidad de que x tome el valor menos 1 y y el valor 1 es un cuarto. X igual a 1 y y igual a 0, esa probabilidad es 0. Y la probabilidad de que x sea igual a 1 y y sea igual a 1, vamos a suponer que es un medio. Entonces, aquí observamos que la distribución de la variable aleatoria x, la probabilidad de que x sea igual a x, entonces x está tomando los valores menos 1 y 1. La probabilidad de que tome el valor menos 1 sería un cuarto más un cuarto, es decir, un medio. Y la probabilidad de que tome el valor 1 es igual a 0 más un medio, es decir, un medio. La distribución de la variable aleatoria y, entonces probabilidad de que y sea igual a y. Entonces y está tomando los valores 0 y 1. La probabilidad de que tome el valor 0 es un cuarto. Y la probabilidad de que tome el valor 1 es un cuarto más un medio, es decir, 3 cuartos. Entonces aquí observamos que la probabilidad de que x tome el valor menos 1 y y tome el valor 0 por la tabla es un cuarto, y esto es diferente a la probabilidad de que x sea igual a menos 1 por la probabilidad de que y sea igual a 0, porque esta última probabilidad daría un medio por un cuarto, es decir, un octavo. Entonces acá podemos decir que x y y no son independientes. ¿Sí? En el ejemplo anterior habíamos concluido que x y y son independientes.